pastor Leonel Hernández. Una vez más estamos acá con el compromiso de llevar una palabra fiel, justa y verdadera a tu vida, que pueda transformar y que pueda producir cambios. Esta es la segunda parte de En sus marcas esto fuera. El Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias en este tiempo. Espero que esta palabra pueda fluir. Esta palabra lleva esencia viva de lo que Dios ha hecho en mí. Y hoy lo quiero compartir contigo para que el nombre de Dios sea glorificado. Algo ocurrió impactante, porque cuando en el momento que yo recibo mi título de bachiller, unos 4 días después, inauguramos mi primer carnicería, porque tuve 3. Yo le decía al Señor, porque ahí quiero impactar el corazón de las vidas que me están viendo, que en ese mismo instante, cuando la bendición comienza a fluir, ocurrió un fenómeno que no debió haberme ocurrido nunca. O sea, comencé a recibir el impacto de una bendición económica, de lo que ya Dios me había dicho. Por allá, bueno, solamente tenía como 9 años, en la casa de un anciano profeta llamado Juan Silva, el Espíritu Santo le dijo a mi madre: voy a bendecir a este niño. Yo disfruto contar esto porque fue una de las etapas de mi vida donde no supe administrar la gracia que Dios deposita en la gente para que prospere, para que triunfe, para que pueda escalar peldaños, reconociendo de quién es la gloria a medida que va recibiendo la bendición. Cuando recibo la bendición, resulta que comienzan los amigos, las amigas, ese tipo de relaciones que son tóxicas y que no tuve la capacidad de discernir que lo que estaba viniendo era de parte de Dios. Y entonces con ellos hice un círculo donde, en vez de acercarme a Dios en agradecimiento por todo lo que estaba recibiendo, bueno, yo sencillamente me sentí grande, me sentí realizado cuando son los 17 años y medio. Y me dije, bueno, comencé a aislarme de lo que era el llamado, la iglesia, el compromiso con el Eterno, que era el que me estaba bendiciendo, que era el que me estaba dando, a mí me estaba dando principalmente la oportunidad. Yo recuerdo que sin tener ningún tipo de credibilidad comercial con las personas o con los grandes mayoristas de la carne, del cochino, de lo que es del pollo y todos estos productos cárnicos frigoríficos, yo comencé a hablar con estos hombres. Ellos me veían así como que, ya va. O sea, tú me estás pidiendo un crédito a mí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque yo le doy la gloria a Dios y gracias por la vida de mi hermano Néstor, mi hermano mayor, que siempre lo vi como una inspiración. Porque cuando tenía 10 años, comencé a trabajar con él allí. Cuando cumplí 11 años de edad, ya tenía todo el conocimiento de lo que era la carnicería, porque Néstor para mí fungió como un mentor, porque él se entregó para darme todo el conocimiento que necesitaba para estar en ese rubro. Después que Néstor me entrega todo el conocimiento, él llegó a depositar una confianza extraordinaria en mí, porque él salía, hacía compras, se iba de viaje y yo me encargaba de gerenciar, me encargaba de entregar cuentas de lo que era el negocio. Cuando me tocó la oportunidad, que nace en mí ese deseo que latía muy fuerte en mi corazón de convertirme en un empresario, comencé a relacionarme con la gente que, como ya lo dije anteriormente, los mayoristas no creían en mí, más sin embargo había algo, esa gracia sobrenatural. Todas estas cosas ocurrieron, comenzó a fluir, comencé a pagar facturas, comencé a portarme correctamente con los proveedores. Y Dios iba apoyando el propósito, su obra en mí, lo que Él ya había dicho que iba a hacer yo. Entonces, después de todo esto, llegó un momento de que yo oía mucho la voz de mi padre. Mi padre me decía: tienes que hacer esto, debes cumplir con algunos requisitos. Y entendiendo también que lo que Dios estaba en mí, yo le dije una vez a mi madre: bueno, mamá, yo quiero de verdad estar al día con Dios, al día contigo. Quería estar a la orden del día con Dios, con diezmos, con ofrendas y todas estas cosas, pero no quería compromiso serio con Dios. Surgieron muchas cosas que me llevaron a escalar
me llevaron a tener credibilidad bancaria. Los bancos comenzaron a prestarme dinero, los bancos comenzaron a creer en mí, había un movimiento bancario interesante. Pero todas estas cosas, mientras más crecía, mientras más me desarrollaba como este joven empresario que tenía la facultad para producir dinero, a mí me ocurrió un fenómeno, que todo lo que caía en mi mano se multiplicaba. A mí me ocurrió algo, que todo lo que yo emprendía se hacía, todo. Y todo eso fue caminando tan rápido que no entendía cómo era que Dios estaba haciendo cosas grandes, importantes, y yo estaba aislado, yo estaba apartado completamente. Mira, y comenzó Dios a hacer cosas en mí como esta. Cuando las cosas no iban bien en el negocio, yo tenía un lugar apartado, yo me tiraba de rodillas ahí, yo oraba a Dios. Cuando las cosas se normalizaban, entonces sencillamente yo volvía a hacer lo que no le agradaba a Dios, entraba, salía, viajaba, iba. Todo esto ocurrió y yo tenía un padre, mi padre biológico, pero por más que mi padre tuviera la capacidad para aconsejarme, para darme ese espaldarazo y decir, hijo, mira, debes hacer esto, debes hacer. Mi padre no era un hombre de Dios. Lamentablemente, yo crecí en el seno de una familia cristiana, pero perfilado por mi madre, que gracias a Dios por la vida de mi madre, ella aceptó a Cristo cuando estaba embarazada de mi hermano, y luego nací yo, y yo nací en el Señor. Pero el asunto acá es que mi papá era un hombre, mi papá era un conferencista político, mi papá no tenía nada que ver con lo que era esa relación con Dios íntima, con tener ese espíritu para mentorear basado en lo que la Escritura dice, para llevarte a puerto seguro, para que tú estuvieras allí, para que las cosas pudieran funcionar mejor. Sencillamente mi papá tenía esa virtud de ser padre y aconsejarte hasta ahí, pero no había ese feeling que se necesita, que el hombre y la mujer necesita, tener un mentor ahí para llevarte de la mano, para que fluyas, para que entiendas. Yo, después de todo esto, mucha gente dirá, bueno, que por mal administrador, que por un sinfín de cosas que pasaron, que no vamos a mencionar ya acá por factor tiempo, pero sí cabe destacar que Dios tomó mi vida, tomó todo. Incluso yo le decía hace unos días a mis hijos, se lo decía a mis hijos espirituales y a mis hijos biológicos en una reunión que tenían. Yo le decía a ellos que cuando cumplí 20 años me sentía tan cómodo, me sentía tan bien, que llegué a pensar y dije, bueno, si estoy tan bien así, si todas las cosas están funcionando tan aceleradamente, o sea, yo debo llegar a los 40 años cómodo, o sea, debo tener, a los 40 años debo ser un súper magnate. Era lo que en mi mente estaba ahí depositado. Pero los planes de Dios son distintos. Los planes de Dios, como es que es sencillo saber o entender que el hombre sin Dios es nada. Puede alcanzar a tener cosas, puede adquirir cosas, puede proponerse a realizar cosas y quizás la logre. Quizás logre obtener cosas, pero no es tener. El gran común denominador es mantener. ¿Qué pasó con lo que tuve? ¿Por qué no lo mantuve? Bueno, yo a Dios lo saqué del proyecto. A Dios le dije, gracias por ayudarme, aguántate aquí. Y cada vez que venían los momentos de incertidumbre, que venían los momentos difíciles, yo le decía, Señor, ayúdame. Yo recuerdo una oportunidad muy jocosa, que los motores no querían, se apagaban, había una falla de motores, venían los técnicos, revisaban, todo está bien, pero entonces cuando los técnicos se iban, los motores se apagaban, no enfriaban la nevera, estaba el riesgo de que se dañara todos los productos que tenía allí. Y yo me acuerdo que una noche llegué y me acerqué a uno de los motores, Señor, pongo mi mano en este motor, Señor, y te pido que tú tomes el control, que tú te lleves toda filtración, que te lleves toda fuga, que pueda tener esta tubería. Después que oré, le dije, Señor, en tus manos dejo este motor, y me fue a una discoteca. Recuerdo que cuando llegué a esa discoteca, una de las discotecas más famosas acá de Maracay, una oportunidad de la que me tocó ir al baño. Cuando entré al baño, recuerdo que había unos vidrios, unos espejos grandísimos en las paredes, alrededor de las paredes. Y cuando estaba ahí en el lavamanos, salió una voz por encima. El que ha oído mi testimonio sabe esto. Salió una voz por encima de uno de
de los espejos y dijo: Leonel, con una voz de autoridad, y si vengo en este momento, fue la palabra que salió del espejo, y mi espíritu se compungió, tuvo un temor en mí. Yo dije: Señor, si tú vienes en este momento, yo me quedo. Y sin embargo, cuando salí, el ambiente, la gente con que andaba, se me olvidó la palabra, pero sí me daba vuelta. Entonces ya era un conflicto interno en la mente de lo que era, que tenía un problema en el negocio, tenía un problema legal con Dios, y sabía yo que Dios estaba reclamando ese espacio que Él me había dado para bendecirme. Ahora, yo sé y estaba seguro que lo estaba haciendo mal. Yo sabía que lo estaba haciendo mal. Yo sabía que las cosas no estaban fluyendo porque Dios estaba haciendo un pase de factura. Es así porque es que Dios es fiel, Dios es justo. Entonces, a mí, todas estas cosas produjeron en mí una serie de emociones encontradas, porque después entendí que debía reconciliarme con Dios. Cuando me reconcilió con Dios, cuando comienzo a entender que mi ayudador, mi sustentador, que el que me había dado todo esto, yo lo había puesto a un lado, entonces llegué a los pies de Cristo, me reconcilió con el Señor, y un día, después de tantas situaciones difíciles, comenzó una cuenta regresiva. Y yo siempre, cuando cerraba mis ojos, yo cerraba mis ojos orando y le pedía perdón al Señor. Yo me sentía culpable y todavía tenía negocio, todavía tenía movimientos bancarios. Incluso yo llegué a tener cartas crediticias en, por lo menos, de los bancos que hay en el país, por lo menos en 5 de los bancos que existían por el 2002, que el país estaba completamente estable. Nosotros alcanzamos a comprar carros de agencia, estábamos bien, yo me sentía muy bien, pero llegó un momento que yo llegué a la iglesia y cansado, estaba agobiado, no tenía un despertar. O sea, yo debía haber buscado una mentoría, yo debía haber buscado una ayuda, yo debía haberme acercado a alguien, a un padre espiritual, pero siempre en mí estaba el egocentrismo, siempre en mí estaba el que yo puedo, o sea, yo lo voy a hacer, yo lo puedo lograr hacer. ¿Y sabes qué? Comenzó Dios a cerrar el chorro que había abierto a puertas gigantescas. Porque yo sé que lo que Dios hizo conmigo es como esas puertas de la represa de Calabozo. Es como esas grandes represas que se le abren las puertas y fluye el agua. Así estaba fluyendo la bendición en mi vida. Pero sabe que quería hacerlo solo. Y solo, jamás. Yo ese versículo que mi mente golpeaba y decía: porque apartado de mí nada puedes hacer. Pero yo decía: Señor, pero ya estoy contigo, ya te estoy sirviendo. Pero no quería involucrar a Dios en mis cosas. Comencé a hacer negocios, comencé a hacer cosas, y aún así ya estaba en los caminos del Señor, pero no tenía esa orientación. Y siempre cuando cerraba mis ojos yo veía un tornillo que se apretaba. Entonces comencé a endeudarme con los bancos, comencé a endeudarme con los proveedores, comencé a atrasarme con los pagos de los carros. Teníamos para ese momento 2 carros del año de agencia y no sabíamos cómo pagarlo. Teníamos 100 millones de bolívares en deuda de tarjeta de crédito. Yo no sabía qué hacer. Yo una vez, en un desespero muy, pero muy gigantesco, yo le dije: Señor, sácame de la carnicería, no quiero estar más allí. Y cuando le dije eso, como a los 2 días llegó un hombre y me dijo: ¿en cuánto está vendiendo la carnicería si la vendiera? Y le dije: bueno, dame 20 millones de bolívares. El hombre me dice: te hago el cheque ya. Me hizo el cheque y me lo entregó. Yo quedé así. Yo le dije: Señor, pero no entiendo, sin ningún tipo de mentoría. Yo solté esa palabra allá y bueno, tomé el cheque y le dije a mi esposa: vendí la carnicería, nos quedamos con los carros, empezamos a hacer esto, invertimos en esto. No tenía dirección en todo esto, no había aprendido a involucrar a Dios en mis cosas, no había aprendido que las cosas se hacen. La Biblia es clara cuando dice que son 2 mejor que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Yo celebro a Dios Todopoderoso, porque cuando yo reviso la historia de Timoteo es un joven que nace de una madre llamada Eunice y una abuela llamada Elodia, y tiene esta formación cristocéntrica, pero cuando llega Pablo, los visita, los mentorea, los
comienza un trabajo exhaustivo, porque para que haya formación en alguien se necesita un trabajo exhaustivo, se necesita comenzar a deslastrar, se necesita que la gente comience a soltar las cargas, que la gente entienda, no a juro, no a los empujones, no por la fuerza, sino que la gente entienda por inspiración, por revelación, porque la palabra misma sea el que lo impacte, que yo tengo que dejar de ser el hombre o la mujer que soy para entonces ser ese hombre o mujer que tiene que agradar a Dios. Entonces, este hombre llega a esta familia. Yo creo que esto fue lo mejor que le pasó a esta familia. Si yo hubiese tenido un hombre, lo que pasa también es que es algo que quiero dejar en tu espíritu ahí y quiero que lo grabes en tu corazón. Solo no puedes. Solo no puedes. Y es que yo tenía gente en quien yo podía ahí acercarme y ver su perfil de vida y pedir un consejo. Lo que pasa es que siempre tuve en mi corazón, yo lo puedo hacer. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy un mal administrador. ¿Qué van a pensar de mí? Bueno, que lo estoy botando todo por la borda. No, lo pensé y estaba pensando mal. Debí haber buscado la ayuda. Es más, yo cuando yo estaba así y me acercaba a la palabra, yo leía y todo lo que leía a mí no se me grababa nada, porque sencillamente yo lo que estaba era confundido, no tenía esa ayuda, no tenía ese padre. Necesitamos, óyeme bien, empresario, joven, estudiante, familia, matrimonio, solo no podemos. Necesitamos un mentor. Cuando Pablo llega a la vida de esta familia, ¿sabe qué vio Pablo? Lo que Dios había depositado en mí. Pablo vio en Timoteo lo mismo que Dios había depositado en mí cuando apenas tenía 17 años. Había una gracia especial, había una gracia para comercializar, había una gracia para convencer a la gente para que nos comprara a nosotros. Hoy puedo decir que había una situación, mira, yo tenía una situación muy difícil, yo tenía debilidades, pero que como el ego, como el orgullo, la vanagloria, no me dejaba que yo eso lo exteriorizara y que alguien me ayudara. Entonces me fui por un pozo hondo. Ahora mira la diferencia. Cuando Pablo ve a Timoteo, dice, ya va, Dios depositó en este hombre algo extraordinario. Hay una gracia. Incluso cuando tú revisas el capítulo 2, en el verso 1, dice que, hijo mío, esfuérzate en la gracia. O sea, él le dijo, mira, ya tú tienes algo de Dios. Ahora tienes que hacer ese complemento. ¿Y sabes qué vio Pablo? Vio las debilidades de este muchacho. Y este muchacho, cuando él vio que Pablo vio sus debilidades, entonces las puso en la mesa. Le dijo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Mira, tienes que avivar el don que Dios ha puesto en ti. Pablo dice, tú tienes una serie de debilidades, pero estoy viendo en ti algo extraordinario, algo sobrenatural, que tu fe no es fingida. Y cuando la fe no es fingida, entonces el hombre tiene ese amplio abanico de posibilidades de que lo ayuden. No hay nada que detenga la bendición de un padre espiritual que te diga. Sabes que cuando alguien te ama, te dice una verdad en la cara. El que no te diga una verdad para corregirte en amor, en justicia. El que no te diga una verdad que quizás te va a doler, pero que te puede llevar a encaminarte, a alinearte al propósito eterno. Entonces mira, eso es un peligro tener a ti al lado así. Este hombre, la palabra de Pablo hacia su vida, ¿sabes que Pablo le dijo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Era porque da la impresión de que Timoteo tenía esa serie de debilidades, porque como él era un joven, y lo que Dios estaba depositando en él era poderoso. Incluso ya Pablo, cuando lo mandó a Tesalónica para resolver algunos problemas que la iglesia tenía, yo estoy seguro que Pablo sabía las debilidades, pero como eran mayores las fortalezas, y como este tenía una mente enseñable y un corazón sensible para tomar la palabra y hacer la vida y atesorarla, porque es que el problema no es que recibas una palabra. Porque es que tú hoy estás oyendo esto, mañana oyes el otro, y si pones cualquier emisora o cualquier televisora puedes oír una palabra y puede que eso haga aquí un sancocho en tu mente de palabra. El gran problema está en que si no la atesoras, si no la tomas, si no la haces viva en tu vida, entonces
de nada sirve. Y hoy estamos viendo el ejemplo en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, a un Pablo que le está dando a un joven que tenía conocimientos, que sabía que Dios había depositado en él una gracia, pero que necesitaba una orientación, que necesitaba estar alineado al propósito. Y sabes que cuando tú estás viendo, tienes una nube de gente que te rodea, que son como aduladores, que te dicen lo bueno que estás haciendo, pero cuando está lo malo a la orden del día no te lo corrigen porque creen que pueden perder tu amistad. No son amistades leales, no son guías, no son mentores. No puedes confiar en ese tipo de gente. El que te ama te exhorta y te corrige con amor. ¿Sabes por qué Pablo dice hijo mío? Porque cuando él vio que la consejería había llegado y había traspasado los límites del corazón, y este joven, porque es que las palabras quizás, la Biblia no las describe, pero las palabras quizás pudieron haber sido esas palabras que son punzopenetrantes y que te sientan a analizar y que te sientan a comprender y que te hacen no razonar, sino te hacen meditar, porque el que razona en este negocio pierde. Este negocio, el negocio del Evangelio de Jesucristo, no es para pensar, pero bueno, ¿cómo es que Cristo va a venir a morir por una humanidad? O sea, ¿quién no mandó a él? No. Que detenerse a pensar eso ahí es como golpear el vacío, golpear el viento. Esto no es para razonar, esto es para meditar, esto es para comprender que cuando no valía nada, Cristo lo entregó todo por mí. Ahora vemos a Timoteo, que tenía un papá que era griego, tenía una mamá, tenía una abuela, o sea, tenía familia. Y que estoy seguro que este papá que tenía, que este papá que se parece mucho al papá que yo tenía. Porque dice que era un hombre griego, que era un hombre pagano, o sea, que desconocía de las cosas y que no le interesaba lo que Jesús había hecho. Pero su madre Eunice y su abuela Eloida tomaron la decisión de servir a Cristo, y que porque es que solo no podemos, lo voy a decir en todo el resto de mi vida, porque esto lo viví yo. No fue alguien que me contó una historia, no fue que le leí una biografía a alguien, lo viví yo. Solo no podemos. Cuando llegó Pablo a esta ciudad donde esta gente vivía, comenzó a mentorear a esta familia. Y vio Pablo que esta palabra había causado, como lo dije anteriormente, un impacto en el corazón de Timoteo. Y dijo, nada, está bien, está listo. Este es el hombre que yo necesito. Tiene debilidades, sí, es verdad. Tiene situaciones adversas, es verdad. Es muy joven, es verdad. Pero ¿sabes qué? Tiene el impulso. Está la gracia y él quiere hacerlo. Porque tú te das cuenta cuando alguien toma la palabra y la hace vida en alguien o en ti mismo, cuando la pones en práctica. Y sabes que cuando Pablo manda a Timoteo a Tesalónica a resolver un asunto, dijo, este es el hombre que necesito. Porque Pablo, para consolidar un equipo para las iglesias que él levantó, gente colaboradora, necesitaba gente con un espíritu correcto y con una mente enseñable, para que cuando viniera una exhortación directa al espíritu, entonces tu espíritu la aceptara y la viera como un escalón para ascender y llegar al destino profético donde Dios me quiere llevar, y no verlo como una ofensa. Porque cuando estamos así como prepotentes, cuando estamos altivos, cuando creemos que lo tenemos todo, cuando creemos que no necesitamos de nadie, cuando viene un consejo, cuando viene una palabra que quiere producir o que lleva la esencia para producir cambio en nuestras vidas, entonces la vemos como una ofensa, entonces etiquetamos a la gente, aparcelamos a la gente y los apartamos sin darnos cuenta que esto es lo que realmente necesitamos para que nuestras vidas se produzcan cambios. Timoteo tomó la responsabilidad que sabía que Dios, primeramente, porque es que estaba entendido, Dios le había dado un espíritu de inteligencia, Dios le había dado un espíritu de sabiduría, y por encima de todo, Dios le había puesto un padre, un mentor. Y yo puedo decir, a mí Dios me dio espíritu de inteligencia, Dios me dio espíritu de sabiduría, Dios me dio estrategia. Yo no estudié mercadotecnia y Dios me dio estrategia de mercadotecnia, pero no tuve a alguien que me dijera, mira, ya va un momento, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a invertir en esto, aguántate aquí, no lo hagas, no te desenfrenes. Y el que se me acercaba a corregirme, entonces yo me colocaba a la defensiva. ¿Por qué? Porque creía
que la idea era mía y sencillamente mía y nadie podía colaborar porque entonces la gloria o el crédito se lo iba a llevar a otra persona. En el Señor no es así. Óyeme, las personas que están oyendo allí que no tienen a Cristo, este mensaje va directamente a ti. ¿Sabes por qué? Porque si estás siendo prosperado, aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de estas situaciones adversas que estamos viendo con este virus, si estás de pie, si estás siendo prosperado y crees que estás alcanzando todo por tu esfuerzo, por tu dedicación, porque te paras muy temprano, porque cuando sacas cuenta los números te dan, porque cuando inviertes la inversión es efectiva y las ganancias son lucrativas, entonces detente un momento y pregunta, ¿será que tengo un padre? Porque si no lo tienes, entonces es el momento para que hagas un stop y digas, necesito a alguien. Tengo muchos amigos que están en la palestra de los negocios, en empresarios integrales, que no tienen esa relación con el Padre como cristianos, pero que han buscado ese apoyo porque se han dado cuenta que solo no pueden. Y hoy quiero dejar algo más profundo en ti. Capítulo 2, verso 15. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor, comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Yo hoy tomo esta palabra y me presento como un obrero aprobado, porque después de todo lo que hemos vivido, porque después mucha gente dirá, pastor, ¿y qué pasó con su carnicería? ¿Qué pasó con los carros, con los taxis que tenía? ¿Por qué no los tiene ahora? Bueno, a mí Dios me enseñó que yo tenía que depender exclusivamente de Él. A mí Dios me enseñó que todas estas cosas Él me las dio y en mí comenzó lo que nosotros llamamos la prueba del ascenso. Comenzó Dios a hacer la evaluación. O sea, le di un negocio, le di 2, le di 3, le di 2 carros de agencia, le di inversiones, le di créditos en los bancos, le di tarjetas de crédito, 2 más 2 son 4, más 10 son 14. El resultado es, se envaneció. El resultado es, no valoró lo que le entregué. El resultado es, me robó la gloria. Entonces, ¿sabe? Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando una de las entidades bancarias más importantes de este país alcanzó a darme un crédito, eso como fue un crédito millonario, eso fue un impacto muy fuerte y el ego se me levantó. Y yo recuerdo que no metí a Dios en nada. Y yo puedo decir algo hasta con mucha responsabilidad, porque mi esposa lo sabe. Comencé a hacer negociaciones para comprar carros de agencia y la última que se enteraba era mi esposa. Quizás que mi esposa pudo haber sido ella esa mentor, esa mujer que Dios hubiese puesto a mi lado para direccionarme. Es que las cosas no salieron mal al principio. Y es que no es cómo comienzan las cosas, es el fin de las cosas. Entonces, Dios comenzó a hacer el trabajo en mi vida, No te quiero más en la calle, me dijo el Espíritu Santo. Quiero que comiences a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Quiero que comiences a fluir. Quiero que comiences a desarrollar el don que he puesto en ti. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que he puesto en ti por la imposición de mano. Entendí que el llamado que Dios me estaba haciendo tenía mayor valor que lo que estaba dejando a un lado, de las cosas que ya Dios me estaba permitiendo desprenderme de ella. Y hoy, cuando leo estos párrafos de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y me doy cuenta que él siempre lo llama, en Hechos él le decía que era un siervo. Acá, en las 2 epístolas, dice que es un hijo. Entonces, tomó Pablo a este muchacho, lo embarazó de conocimiento, lo embarazó de una gloria, puso en este muchacho un desafío mayor. Dice la Biblia que tomó Pablo a Timoteo, el capítulo 16 de Hechos, dice que lo llevó y lo encargó de una de las iglesias más importantes que estructuralmente el apóstol Pablo había hecho, que era la iglesia de Éfeso.
una iglesia que tenía una serie de problemas con las creencias, con las religiones, con enseñanzas que eran toscas, que confrontaban, que eran contrarias a lo que ya el apóstol Pablo había enseñado. Y vaya qué responsabilidad y qué sentido de pertenencia del apóstol Pablo decir, bueno, este muchacho es un joven, yo estoy seguro que lo que él aprendió, yo estoy seguro que lo que él vivió, estoy seguro que lo que nosotros hemos compartido, estoy seguro que la transferencia de espíritu que Dios ha permitido que Él reciba de mí, estoy seguro que Él va a resolver todas estas situaciones que se están presentando en la iglesia de Éfeso. Y fue verdad, Él fue a aquel lugar, llevaba un impulso impresionante, un amor, un compromiso, impactó a la gente, que después se perdió todo esto. La Biblia lo dice, no sabemos qué pudo haber pasado allí. Sencillamente en el capítulo 2 de Apocalipsis podemos ver esa palabra que Dios le envía por medio de Juan allá en la isla de Patmos, cuando la palabra es directamente a la iglesia de Éfeso, que pudiéramos nosotros leerla, porque es necesario que nosotros a la luz de la palabra nos demos cuenta de todas las cosas que acontecen o que acontecieron en la Escritura. Dice así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, el que no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor. Óyeme, la esencia de este joven era amor, era ese fluir, era ese desarrollo, era ese impulso, era esa pasión. Y dice: de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepíntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Nosotros estamos viendo acá un Dios que entrega cosas extraordinarias, un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que cambia, un Dios que sana, que salva, que bautiza y que da poder, pero también puede quitar cosas que por perder la pasión, que por perder el amor, porque por perder ese fuego que arde y que es avivado, si se llega a perder todo esto, entonces puede que venga esta palabra dura a nuestra vida. Debemos atesorar lo que tenemos. Debemos creer que todo lo que nosotros alcancemos o que lo que nosotros podamos adquirir es porque Dios nos los ha permitido tener. No es por tu propia fuerza, no es por las grandes inversiones que has hecho, es porque Dios está en medio de tu vida para bendecirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la segunda parte de En sus marcas, listo fuera. Te espero la próxima semana. Bendiciones.